La joven Emily fue subastada como si valiera menos por no poder dar hijos, marcada por una suegra despiadada que la llamó inútil y quiso reclamarla como propiedad. Margaret volvió con papeles falsos y un sheriff comprado, creyendo que aún podía decidir su destino. Pero un apache viudo, dos niños heridos y una niña que volvió a hablar cambiaron el curso de todo. Y escuchen bien lo que ocurrió cuando la verdad habló más fuerte que la ley, y el amor se impuso a la injusticia. A los 26 años, Emily Carrington ya había conocido más pérdidas que muchas mujeres en toda una vida. Nacida en una familia trabajadora del este, fue enviada a casarse con el hijo de un colono rico del oeste como parte de un acuerdo entre familias. Su esposo, George, era un hombre callado pero decente. Aunque el matrimonio fue breve, Emily creyó, por un instante, que quizás la vida no le sería del todo hostil. Pero 6 meses después, George murió de manera absurda. Una rueda del molino que reparaba se soltó y lo aplastó. Emily apenas tuvo tiempo de entender el vacío cuando la frialdad de la familia Carrington le cayó encima como un invierno sin abrigo. Su suegra, Margaret Carrington, una mujer rígida, devota de las apariencias y de los linajes fértiles, jamás ocultó su desprecio. Y cuando pasaron los meses sin señales de embarazo, la lengua de Margaret empezó a escupir veneno en voz alta. Es estéril, maldita, el vientre seco como las colinas de Arizona. Mi hijo murió sin dejar semilla por culpa de esta carga vacía. Emily no respondió. No gritó, no suplicó. Mantuvo el rostro alto mientras la echaban de la casa donde apenas había colgado su vestido. La dejaron en el granero con una manta y una carta sin firma que decía que debía presentarse en la plaza de Great Junction el viernes siguiente. Allí se realizaba la subasta de esposas no deseadas, un ritual legalmente ambiguo donde mujeres repudiadas por sus familias o maridos eran recolocadas a quien pagara lo suficiente. Un destino envuelto en vergüenza para muchas, pero para Emily era el último acto de humillación que aún no había vivido. Ese viernes el sol caía sobre la plaza como un juicio. Emily, de pie sobre el tablado, llevaba un vestido gris sin adorno alguno. Los hombres que la miraban no veían a una persona, sino a una mercancía defectuosa. El pregonero, con voz ronca y burlesca, anunció sin delicadeza: Emily Carrington, 26 años, viuda, sin hijos y sin posibilidad de tenerlos, según dicen los Carrington. ¿Quién ofrece algo por esta flor marchita? Las risas no se hicieron esperar. Un borracho levantó la mano y gritó: «50 centavos, la quiero para que espante las alimañas de mi granero». Otro, con dientes de menos y compasión de nadie, soltó: «Que se la lleve el viento si nadie la quiere. ¿Qué hombre en su sano juicio toma una mujer seca?». Emily no bajó la cabeza. Por dentro, cada palabra era una piedra que caía en su pecho, pero no permitió que la vieran romperse. Sus manos estaban temblando, sí, pero no cedieron. Se obligó a mirar al horizonte, más allá de los rostros burlescos, como si pudiera hacerse invisible en su propia piel. Y entonces se hizo un silencio inesperado. Desde la sombra del callejón opuesto, entre los pilares de madera del salón, un hombre alto salió al paso. Era un apache. Su caminar era lento pero decidido. Nahuel le decían algunos, aunque su nombre nunca había sido registrado en ningún papel blanco. Tenía la piel morena como el cuero viejo y los ojos del color de la tormenta. Llevaba el cabello trenzado, ropa sencilla, botas polvorientas y una cicatriz que cruzaba su mejilla derecha como recuerdo de tiempos más violentos. Subió sin pedir permiso al tablado, miró a Emily, luego al pregonero y alzó la voz, grave, profunda, sin una pizca de vacilación. «Yo no necesito que me dé hijos». «¿Qué dices?», soltó el pregonero desconcertado. «Ya tengo 2. Lo que necesito es a alguien que los mire con ternura». Nadie se rió. Los hombres, que segundos antes se burlaban, ahora guardaban silencio, porque el tono de aquel apache no dejaba lugar a burla ni desafío.
Era la voz de quien ha visto demasiada muerte como para tolerar una más. Emily lo miró. No entendió si era rescate o condena, pero en esos ojos oscuros no había lástima, ni juicio, ni cálculo, solo algo que ella no conocía desde hacía mucho: respeto. Y por primera vez desde que la empujaron a ese tablado, sintió que sus rodillas no temblaban de humillación, sino de algo más. ¿Era alivio? ¿Era temor? ¿O acaso la tenue brisa de una nueva posibilidad? Lo único seguro era esto: en una plaza donde la trataron como una cosa rota, alguien acababa de verla, como humana. Y eso, aunque no lo supiera aún, era el primer paso hacia su redención. El viaje hacia la cabaña de Nahuel fue silencioso. El caballo avanzaba despacio entre los árboles altos, y Emily, sentada tras él con las manos sobre las rodillas, miraba el bosque como si esperara que algún tronco la tragara. No conocía al hombre que la había reclamado en la plaza, no sabía qué quería de ella, ni cuánto tiempo duraría ese nuevo exilio. La cabaña estaba en lo alto de una colina, rodeada de árboles y silencio. No era un hogar lujoso, pero se notaba que estaba construido con manos que sabían lo que es proteger. Había un porche con sillas talladas a mano, un huerto descuidado y un cercado donde pastaban 2 cabras flacas y un caballo viejo. Emily se bajó del caballo sin que nadie se lo pidiera. Nahuel le tendió la manta que llevaba en su silla y solo dijo: «Esta noche hace frío». No hubo más palabras. Dentro de la casa, el fuego crepitaba, y junto a él, sentados en el suelo, estaban 2 niños, una niña de ojos grandes, cabello largo y trenzado, y un niño más pequeño que se escondía tras ella. No dijeron nada, no se acercaron, no sonrieron. Emily sintió que esos ojos no eran infantiles, eran pozos profundos llenos de algo roto. Ayana, de 8 años, y Takoda, de 5, no habían pronunciado una sola palabra desde la muerte de su madre 3 inviernos atrás. La mujer había sido una curandera apache, serena y fuerte, asesinada durante una redada injusta mientras defendía a sus hijos. Desde entonces, Nahuel cargaba con el peso de 3 duelos: el suyo, el de sus hijos y el del silencio que los envolvía a todos. Emily se ofreció a preparar té esa primera noche. Sus manos temblaban al encender el fuego, no por torpeza, sino por miedo. Miedo a hacer algo mal, miedo a invadir un espacio que no le pertenecía. Pero Nahuel no la corrigió. La observaba desde la sombra con una calma difícil de leer. No era dureza ni desprecio, era contención. Los días pasaron como agua espesa. Emily ordenaba, cocinaba, tendía la ropa, y cada gesto lo hacía sin hablar, sin esperar nada. El hombre salía al amanecer a cazar o trabajar la tierra y regresaba al anochecer. Los niños seguían sin dirigirle palabra, ni una. Ella trató de acercarse, les preparaba pan con miel, tallaba figuritas de madera, cantaba bajito canciones que su madre le había enseñado, pero nada surtía efecto. Una noche, al ver que los pequeños se quedaban dispuestos junto al fuego, Emily se animó a sentarse cerca y les ofreció pan tibio recién hecho. «No tienes que comerlo», dijo con una voz suave, «pero lo hice para ustedes». Ayana la miró, por primera vez sin apartar los ojos. Había algo en esa mirada que dolía más que cualquier palabra, una mezcla de miedo, traición y orgullo herido. La niña alargó la mano, tomó el pan y lo dejó caer al suelo. «Tú no eres mi madre», dijo con voz firme, sin rabia, pero con la helada del desierto en invierno. Emily no contestó, no intentó recoger el pan, no dijo que solo intentaba ayudar. Se levantó despacio, como si cada paso fuera una piedra en su pecho, y se fue a su rincón en el desván. Esa noche no durmió. Cuando el reloj marcó la medianoche y la casa quedó en silencio, Emily salió sin hacer ruido. Caminó entre los árboles, descalza, hasta perder de vista el techo de la cabaña, y allí, bajo un cielo de estrellas duras y quietas, gritó. Pero no fue un grito de rabia, fue un llanto seco sin lágrimas, como el de un animal que ha perdido su manada y no sabe si seguir caminando o rendirse al lobo. Era un grito que nadie oyó, o eso creyó ella.
Lo que no sabía es que desde la ventana Nahuel la había visto. No la siguió, no la llamó, porque él también había gritado así, y sabía que hay dolores que no se comparten, solo se respetan. Esa noche, mientras Emily volvía con los pies helados y el alma temblando, algo, aún invisible, aún frágil, comenzó a sembrarse en el aire entre los cuatro. No era amor, no aún, ni perdón, pero era el principio de algo que se parecía a la posibilidad. El invierno llegó sin aviso, como siempre ocurre en las colinas altas. La escarcha cubría las hojas al amanecer, y el río, que antes cantaba entre las piedras, ahora dormía bajo una piel de hielo. Los ciervos se alejaron hacia zonas más cálidas, y la despensa, aunque bien organizada, comenzaba a vaciarse. Emily observaba el movimiento de Nahuel cada mañana. Salía al bosque con su arco, regresaba con poco o nada. Nunca se quejaba, pero cada día parecía más silencioso, más cansado. Los niños tampoco hablaban. La cabaña entera parecía contener el aliento. Fue entonces cuando Emily decidió hacer algo. No pidió permiso, no dijo nada. Esa mañana, cuando el sol apenas acariciaba los pinos, envolvió sus hombros con una manta vieja, se calzó las botas desgastadas de Nahuel y salió con un hacha al hombro, rumbo al bosque. La leña escaseaba, y si nadie la cortaba, pronto el fuego moriría. No lo hacía para demostrar nada, ni para ganar el favor de nadie. Lo hacía porque no podía seguir esperando, porque la quietud también hiere. Pasaron las horas, el cielo se volvió blanco, y la nieve empezó a caer. Cuando Nahuel regresó y no la encontró en casa, supo de inmediato hacia dónde había ido. Sin decir palabra, tomó su abrigo y salió tras las huellas que el viento ya comenzaba a borrar. No tardó mucho. La encontró entre dos abetos, caída junto a un montón de troncos, con las manos rojas y abiertas por el frío, el cabello cubierto de escarcha, los labios azules. El hacha descansaba aún en su mano, como si se hubiera negado a soltarla hasta el último instante. No dijo nada, solo se arrodilló, la envolvió con su manta y la cargó de vuelta. Emily no estaba del todo inconsciente, pero tampoco despierta. En su rostro había una expresión extraña, una mezcla de agotamiento y paz, como quien por fin hizo algo que tenía sentido. Esa noche, después de acomodarla junto al fuego, Nahuel le curró las manos con aceites que había aprendido a usar de su difunta esposa. Las envolvió con suavidad, como si tocara algo sagrado. Y cuando todos dormían, se acercó a su camastro y dejó una flor seca sobre la manta. Una estrella de nieve, la última que su hija había recogido antes de que la madre muriera. Emily despertó de madrugada. Al ver la flor, no lloró, pero sus manos heridas la tomaron como si sostuvieran algo más que un simple recuerdo, una señal, un puente. A la mañana siguiente, Takoda se acercó sin decir nada. La encontró sentada junto al hogar, removiendo las cenizas para encender el fuego, y sin pedir permiso se deslizó en su regazo, como si siempre hubiera sido su lugar. Emily contuvo la respiración. El pequeño se quedó dormido sobre su pecho, con una tranquilidad que no mostraba desde que ella llegó. Ayanna, desde el rincón donde solía tejer cuerda, observó la escena en silencio. Esa noche, cuando Emily pasó junto a ella y le rozó el cabello con los dedos, apenas un roce leve, la niña no se apartó. No fue un perdón, no fue un abrazo, pero tampoco fue un rechazo. Fue el primer gesto tibio después de un largo invierno emocional. Los días comenzaron a cambiar, no con grandes actos, sino con cosas pequeñas. Un plato compartido, una mirada sin temor, una respuesta suave. Emily ya no era una sombra en la casa, era parte del paisaje, parte del calor. Una noche, cuando el viento golpeaba las paredes de la cabaña como un lamento, Nahuel se sentó junto al fuego, frente a ella. El crepitar de las llamas llenaba el silencio entre ambos. Los niños dormían, y después de varios minutos sin decir palabra, él murmuró: «No me importan tus heridas, Emily». Hizo una pausa, luego añadió, con voz firme y lenta: «Pero si alguna vez quieres decirme qué te las hizo, te escucharé».
Ella lo miró, sorprendida, no por sus palabras, sino por la forma en que fueron dichas. No había curiosidad, no había lástima, solo disposición. Emily bajó la mirada. Sus dedos tocaron la flor seca aún guardada entre las páginas de un cuaderno viejo. No habló. En lugar de eso, se recostó suavemente sobre su hombro, apoyando su frente en su brazo, como alguien que ya no teme caer. Y por primera vez desde que dejó el pueblo, no tembló. No porque todo estuviera bien, sino porque por fin estaba en un lugar donde el dolor no tenía que esconderse. La primavera llegó con su promesa de renacimiento. Las flores silvestres cubrían los bordes del sendero. El río cantaba otra vez, y en la cabaña de Nahuel los días comenzaban a sentirse más cálidos, no solo por el clima, sino por algo que no se podía tocar: armonía. Emily ya no caminaba con pasos medidos. Ayana, aunque aún callada, buscaba su presencia como quien busca sombra bajo el sol del mediodía. Takoda la seguía a todos lados, y Nahuel la observaba como se observa una llama que no quema, pero calienta. Y fue entonces, justo cuando la paz parecía tomar raíces, que el pasado llamó a la puerta. Era media mañana cuando el caballo apareció en el horizonte. Llevaba 2 jinetes. El Sheriff Wallace de Great Junction, un hombre conocido por ser tan legal como quien más paga, y Margaret Carrington, altiva como siempre, vestida de negro, con guantes de encaje y el gesto de quien no acepta un no por respuesta. Emily sintió que el estómago se le encogía. A pesar del tiempo, su presencia seguía teniendo ese efecto, el de un frío súbito en pleno sol. Pero no retrocedió. Esta vez no. Margaret desmontó con arrogancia y ni siquiera miró a sus nietos. Entregó un papel arrugado al sheriff, quien lo leyó en voz alta con tono engolado. Por disposición de deuda no saldada del fallecido George Carrington, su viuda Emily Carrington deberá presentarse ante la corte local como propiedad con obligación de retorno hasta cubrir el valor reclamado en bienes, trabajo o servicio personal. Emily se quedó inmóvil. Sentía las palabras como cadenas. No eran nuevas. Eran las mismas que una vez la empujaron a la subasta. Nahuel, que había estado cortando leña cerca del granero, escuchó todo. No entró de inmediato. Caminó despacio hacia la puerta como si cada paso fuera una decisión. Abrió el baúl que tenía bajo la mesa del comedor. Allí, envuelto en una manta de lana tejida por su madre, guardaba el rifle ceremonial de su padre. Un arma que no se disparaba, pero que se exhibía cuando uno debía hablar sin levantar la voz. Lo sacó y lo colocó sobre la mesa, justo entre él y la visita. Luego se sentó, cruzó los brazos y dijo: «Mi hogar no es una jaula». Hizo una pausa. «Y ella no es tu esclava». El sheriff, nervioso pero aún con ínfulas, forzó una sonrisa burlona. «Mira, Apache, las leyes son claras. No me importa si le cocinas el desayuno o le dejas las flores. Si este documento está firmado, tengo autoridad para llevarla». Margaret sonrió con el veneno contenido de quien cree haber ganado. Pero antes de que nadie pudiera moverse, una voz aguda rompió el aire como un rayo rompe la calma. «¡No la toquen! ¡Es nuestra madre!». Fue Ayana. Todos se giraron. Estaba en el umbral de la cabaña, con los puños apretados, el cabello suelto y los ojos brillando como si en ellos viviera una tormenta. Emily se llevó una mano al pecho. Nunca la había oído alzar la voz. Nunca la había oído. Punto. El sheriff parpadeó, confuso. Margaret dio un paso atrás. «No es su propiedad», añadió Ayana. «Ella es nuestra familia». El silencio fue absoluto. Un silencio de tierra que tiembla antes de cambiar. Nahuel no se movió, solo miró al sheriff con calma. «Ahora entiendes por qué no necesito papeles». Wallace, que no era valiente ni tonto, entendió que no tenía autoridad en aquel terreno, ni moral, ni legal, ni humana. Bajó el documento, lo enrolló con torpeza y murmuró: «No vale la pena discutir con niños». Margaret, roja de furia, intentó replicar, pero su voz se perdió cuando Ayana se acercó y tomó la mano de Emily con firmeza. La niña no lloraba, no suplicaba, solo afirmaba su lugar.
Y en ese instante no hubo necesidad de leyes, ni de gritos, ni de defensa. La verdad ya había hablado, y lo había hecho con voz de niña. Margaret se fue sola. Su figura desapareció entre el polvo del camino, arrastrando consigo el veneno que ya no surtía efecto. Esa noche Emily no pudo dormir. No por miedo, sino por algo que la desbordaba por dentro, la certeza de haber sido elegida, no por obligación, no por compasión. Elegida por una niña que volvió a hablar, por un hombre que puso su vida entre ella y el mundo, y por sí misma. El pasado había vuelto, pero esta vez fue el pasado quien perdió. La noche cayó lenta sobre las colinas, vestida de plata y silencio. El bosque dormía y el río murmuraba en voz baja, como si respetara el momento. En la cabaña, los niños dormían abrazados bajo la misma manta, seguros, sin sobresaltos ni miedos. Y entre sombras suaves, Nahuel tomó la mano de Emily y la guió fuera, hacia el río. No dijo a dónde iban, tampoco ella preguntó. Caminaban sin prisa, con la complicidad de quienes ya no necesitan palabras para entenderse. El sendero brillaba bajo la luz de la luna llena, y el aire olía a tierra húmeda y promesa. Al llegar al claro junto al agua, Nahuel se detuvo. El río fluía tranquilo, reflejando el cielo como un espejo quebrado. Allí, donde una vez había llorado en soledad la muerte de su esposa, ahora estaba de pie con una mujer que no había pedido, pero que se había ganado un lugar que ni él sabía que aún existía. Se volvió hacia ella. Sus ojos, siempre firmes, estaban ahora suaves, sin peso, como si el guerrero que tanto había peleado por su familia finalmente pudiera bajar los brazos. «Nunca esperé volverte mi todo», murmuró, «pero cuando mis hijos te llaman madre, yo no quiero quedarme atrás». Emily bajó la mirada, y por un instante pareció que iba a llorar. Pero no, era otra cosa. Un temblor silencioso en el pecho, no por frío, sino porque esas palabras eran nuevas. Porque no pedían, no exigían, no medían, eran solo verdad. Toda su vida había creído que debía merecer el amor, ganárselo, demostrar algo, fertilidad, obediencia, belleza, utilidad. Había vivido con la idea de que el cariño era una moneda de cambio que ella no podía pagar del todo. Hasta ahora. Nahuel se acercó un poco más. No la tocó. Solo extendió la mano con un gesto simple pero inmenso. «Si aún me quieres», susurró, «quédate». Y en esas 4 palabras no había promesa de riqueza, ni altar, ni futuro perfecto. Solo un espacio ofrecido, un lugar en un hogar donde ya no tendría que probar nada. Emily lo miró. Recordó todas las veces que había sido invisible, todos los inviernos que había soportado con el corazón encogido, todos los silencios que había cargado sin que nadie los notara. Y supo que ya no necesitaba cargar nada sola. Tomó su mano, no por deber, no por miedo, no por agradecimiento, sino porque por primera vez en su vida se sentía amada sin condiciones, sino porque, sin haberlo buscado, había encontrado pertenencia, sino porque, aunque su vientre jamás diera un hijo, su alma ya había dado todo el amor que una familia necesita para crecer. Nahuel la acercó con cuidado. No hubo beso, ni palabras grandes, solo un abrazo lento, profundo, donde 2 vidas rotas se reconocían y se prometían algo mejor sin necesidad de decirlo. Esa noche, junto al río, no nació un romance, nació un hogar. Uno tejido con miradas, con respeto, con cicatrices que ya no dolían porque habían sido vistas. Uno donde la infertilidad no era una falta, sino un recordatorio de que el amor verdadero no se mide por sangre, sino por entrega. Y así, bajo el cielo estrellado del oeste, Emily Carrington, la mujer que nadie quiso comprar, se convirtió, sin planearlo, en el corazón de una familia que renació con ella.